Buenas noches, doctores. ¿Me confirman, por favor, si tenemos buen audio y se ve y tenemos imagen? Se ve y se escucha, doctora. Perfecto. Bien, vamos a en sí ir cerrando el módulo de estómago. Nos toca ver cáncer gástrico y como es de rutina, vamos a proceder a la revisión de nuestro caso clínico para esta noche. Tenemos un paciente de 50 años de género femenino que acude a realizarse un estudio de endoscopía por referir dolor abdominal persistente y uso crónico e intermitente de inhibidor de bomba de protones. Cuando hacemos el procedimiento endoscópico nos encontramos con una úlcera antral con las siguientes características. Es una úlcera que está ubicada en la curvatura mayor, que tiene pliegues concéntricos y algunos sitios de sangrado. Dicho ello y con lo antecedente que ya tuvimos de enfermedad ulceropéptica, pues procedemos al análisis. ¿Cómo debemos proceder con el paciente? ¿Qué hacemos durante el procedimiento endoscópico? Y tras los hallazgos de una posibilidad de neoplasia, ¿cómo se estratifica al paciente? Nos vamos a dar 10 minutos para el análisis de nuestro caso y volvemos exactamente en 10 minutos.
Bien, doctores, ¿algún voluntario? A ver, comenzamos con doctora Ana Yugar. ¿Qué le parece? ¿Qué haríamos, doctora? ¿Qué es lo recomendable en este caso? ¿Está con nosotros Ana Pamela? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Le escuchamos, doctorita. O sea, ¿como tratamiento o como doctor? ¿Qué haría usted? El paciente viene, tiene ese tipo de úlcera con ciertas características. ¿Qué nos recomienda? En enfermedad ulceropéptica ya hemos aprendido una parte de cómo proceder con las úlceras gástricas. ¿Cuál es la recomendación en una ulceropéptica gástrica? ¿Qué tenemos que hacer? Habría que darle inhibidor de protones, tal vez, doctora. Antes del tratamiento, estamos hablando en el accionar en el momento. ¿Alguien, doctores, que recuerde en lo que hablamos de enfermedad ulceropéptica, qué hacemos cuando encontramos una úlcera gástrica? Tal vez Anthony. Lo escuchamos, doctor. ¿Está con nosotros, Anthony? Cristian Cosío, lo escuchamos, doctor. ¿Qué se hace? Eso hemos llevado en la anterior clase, cómo se procede con una úlcera gástrica. Doc, habría que hacerle una biopsia. Eso, la recomendación es biopsiar. Entonces, si nosotros identificamos una úlcera péptica no está sangrando, la recomendación es biopsiar. Ahora, para nosotros tener una confirmación de un cáncer gástrico, ¿qué debería reportarnos la biopsia, Cristian? Tendría que tener bordes irregulares. Tendría que decirnos que es un adenocarcinoma. Así es, benigna o ¿No? maligna. Claro, la gran mayoría tendría que ser, pensando en una cosa maligna, reportarnos como un adenocarcinoma, porque si no lo es, nos dirá es una gastritis y hay Helicobacter pylori y pues evidentemente es una úlcera péptica asociada al H. pylori. Pero pensando en una entidad de neoplasia, tendría que reportarnos un adenocarcinoma. Bien. Daniela Mercado, ¿qué hacemos? Hacemos la biopsia, tiene adenocarcinoma nuestro paciente, ¿qué procede? ¿Qué tenemos que hacer para estratificar al paciente? La escuchamos, doctora. ¿Podríamos pedirle también una tomografía axial computarizada? ¿De qué nivel, doctorita? Alta. A ver. Del abdomen. Entonces vas a pedir una tomografía porque queremos hacer una estratificación, probablemente del TNM, donde vamos a ver el tumor, vamos a ver los nódulos y vamos a ver la metástasis. ¿Estamos? Bien, si le pedimos una tomografía y la entidad nos dice que simplemente existe un engrosamiento de la pared del antro, es decir, el estómago, en cercanías de la curvatura mayor, no se identifican nódulos paragástricos y tampoco se identifican lesiones metastásicas a distancia. Nos está un poco reduciendo a la posibilidad de cómo podría estar presentándose la entidad. Entonces, de tener ese reporte, ¿qué haríamos? Hugo Miranda, lo escuchamos, doctor. ¿Qué tendría que proceder? Buenas noches, doctora. Disculpe, se cortó, no escuché bien. ¿Será que me puedes repetir, por favor? Claro.
Nuestra compañera Daniela nos decía, hay que hacerle una tomografía. Perfecto, le hacemos una tomografía computarizada y el reporte de la tomografía indica que hay un engrosamiento de la pared del estómago en esta parte de el antro hacia el cuerpo gástrico, hacia la curvatura mayor. No identificamos nódulos y tampoco se identifican lesiones metastásicas a distancia. ¿Qué haríamos, Hugo? Es decir, ¿cómo procedemos con el paciente? Se procede a hacer una estratificación, igual como algún otro método adicional, pues se podría hacer la ecografía. Tendría que ser una ecoendoscopía en este caso, pues si queremos ver hasta dónde ha penetrado, cuántas capas de la cavidad o la cámara gástrica está siendo afectada y poder determinar si es o no una neoplasia avanzada. Sin embargo, teniendo una identificación macroscópica, que es la que nos han enseñado, que es la clasificación de Borman, ¿qué clasificación de Borman correspondería para este caso, Hugo? No, doctora, no sé. Bien, tal vez José Espinosa, ¿qué clasificación de Borman correspondería para este caso? Doctora, disculpe, ya encontré, podría ser de tipo 1, un solo levantamiento polipoideo. Claro, pero aquí no vemos un pólipo, no sé si vio la imagen, es una lesión ulcerada. Siendo una lesión ulcerada, ¿a qué Borman corresponde? Un tipo 4, doctora. O sea, un difuso. El 4, pero tendría que ser una rinitis plástica, ¿no? Evidentemente ya no tendríamos, no estaríamos viendo en todo caso, bueno, no sería un estómago distendido, ¿no? Lo vamos a revisar para aclarar. Es un Borman 2 en todo caso, porque es solo una lesión ulcerada, no hay datos de infiltración, vamos a ir viendo algunas imágenes para aclararlos. Pero mi idea es un poco ir inclinando si un paciente le hemos hecho tomo, le hemos hecho una ecoendoscopía, es una lesión avanzada pero localizada, sin afectar o no tener alguna otra cosa adicional, ni nódulos ni lesiones a distancia, podríamos plantearle una solución curativa. Entonces, al ser así, ¿qué solución curativa le podríamos ofertar? Stephanie, ¿la escuchamos? ¿Está con nosotros, Stephanie? Doctora, somos dos Stephanies. Ah, Prado, perdón. Stephanie Prado. ¿Qué ofertaríamos para el paciente pensando en una entidad curativa? ¿No está con nosotros? Stephanie. Tal vez Andrea. Andrea es otro nombre, ¿no? Del otro Stephanie. Sí, doctora. ¿Podría ser la cirugía paliativa? No pensaríamos en una paliativa porque estamos queriendo darle una opción a un tratamiento curativo. Entonces, cuando hablas de un tratamiento curativo, significa resección del tumor al 100%. ¿No? ¿Qué le plantearía? Es decir,
Doctora, disculpe, ¿podría ser una resección mucosa endoscópica y una disección endoscópica submucosa? Podríamos pensar eso si la lesión no estaría rebasando probablemente la muscular mucosa, que todavía podemos abarcar con una resección endoscópica o una cirugía mínimamente invasiva. Pero no se olviden, doctores, que en las entidades neoplásicas nos piden tener un margen de seguridad, y el margen de seguridad, dependiendo del tipo de cáncer, es a veces 5 y a veces 10 centímetros a la redonda. Entonces eso sí o sí te indica que debe ser una gastrectomía. Casi una gran mayoría de las lesiones tumorales tienen indicación de gastrectomía total, más aún cuando la lesión está cerca de cardias o entre cuerpo y antro, ¿no? Entonces muy rara vez vamos a una gastrectomía parcial ante una localización de una neoplasia, ya sea avanzada, ¿no? Entonces, sí, las neoplasias in situ o las neoplasias tempranas tienen un mejor pronóstico y el alcance en resección es más rápido, también, como decía, endoscópica, que puede ser una mucosectomía o una resección endoscópica, y hoy en día han entrado las cirugías mínimamente invasivas también jugando un papel importante en estas neoplasias tempranas. Bien, ¿alguna duda, doctores? Hasta ahí es más o menos que quiero impulsarlos para entender de qué se trata y cómo debemos hacer el manejo de estos pacientes. Ahí está la imagen para quienes no pudieron verlo inicialmente, pero ese es el hallazgo endoscópico, y pues no olvidar lo que recordábamos, que toda úlcera gástrica debe ser biopsiada, ya que su asociación con Helicobacter pylori es solo del 60%, pero sí la aparición de la neoplasia gástrica es mucho más frecuente, y por lo tanto en estómago una enfermedad ureropéptica debe ser biopsiada. ¿Alguna duda, doctores, hasta ahí? ¿No hay dudas, comentarios, algo adicional sobre lo que estamos hablando? Creo que no, doctora. Perfecto. Bien, vamos a proceder entonces a nuestra revisión bibliográfica. Tenemos imagen, ¿verdad, doctores? ¿Se ve? Sí, doctora. Perfecto. Gracias. Bien, vamos a ir a nuestra revisión, esperando siempre llegar y llenar las expectativas para ya ir cerrando este módulo de estómago. El cáncer gástrico corresponde a uno de los tumores malignos más comunes en todo el mundo, y si bien su incidencia a nivel mundial ha disminuido significativamente en las últimas décadas, el número total de nuevos casos por año está aumentando debido principalmente al envejecimiento de la población. Esta patología tiene una variación geográfica muy importante, con altas tasas de prevalencia en países de Asia Oriental como Japón, Singapur o algunas regiones de América Latina, entre los cuales destaca Costa Rica y Chile. Un hecho importante en cuanto a los cambios epidemiológicos del cáncer gástrico en los últimos años es el aumento de exposición a la incidencia del cáncer proximal, en este caso estamos hablando de las lesiones que aparecen en cardias, y a la disminución del cáncer gástrico distal, que eran los ubicados en cuerpo y antro. Las explicaciones a este fenómeno son discutidas, proponiéndose que el carcinoma cardial correspondería a una entidad diferente al del resto de la población, compartiendo rasgos demográficos y patológicos con el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico. Entonces, para un poco mejor comprender, la incidencia y el aumento podría estar ligado a una invasión local de un adenocarcinoma esofágico
post complicación de un Barrett hacia el cardias y ello estar produciendo, en todo caso, las molestias adicionales. De este modo, el incremento del cáncer gástrico cardial estaría en relación con el aumento de la obesidad a nivel mundial y del incremento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico patológico. Según la clasificación de Lauren, vamos a verlo más adelante para ustedes comprender las diferentes clasificaciones, pero se describen dos subtipos histológicos. Lauren describió el tipo intestinal y también el tipo difuso, presentando diferencias biológicas que son diferentes en cuanto a la epidemiología, a la etiología, a la patogénesis y al comportamiento de la neoplasia como tal. El cáncer gástrico de tipo intestinal se caracteriza por la formación de estructuras glandulares tubulares y presenta una mayor relación con factores ambientales como son la dieta, la infección crónica por Helicobacter pylori, presentando una declinación en su incidencia en las últimas décadas. La investigación en los últimos años se ha centrado a conocer y entender cómo se desarrolla el cáncer gástrico, especialmente el tipo intestinal, en donde similar a lo de que ocurre en el cáncer de colon, existe una secuencia escalonada de mucosa normal, adenoma, displasia y finalmente cáncer. Entendiendo un poco, vamos a ver la descripción del profesor Pelayo, quien determinó a través realmente de un flujo de cómo una gastritis con el pasar del tiempo y con todos los factores de riesgos asociados puede terminar en un adenocarcinoma. Lo mismo que vamos a ver cuando hablamos de cáncer de colon, donde a través de la aparición de pólipos, adenomas y las displasias correspondientes va a terminar también en un cáncer. Dentro de la epidemiología, la incidencia es variada. En países como Japón, Chile, Costa Rica, Singapur tiene más alta incidencia. Nuestro país vecino de Chile realmente su incidencia en población es bastante frecuente. El riesgo es mayor en pacientes con estratos socioeconómicos bajos, explicaría el hecho de no hacer screening al respecto. El género masculino, la raza negra, y aumenta discretamente en pacientes en primer grado de pacientes que han tenido cáncer gástrico. Los factores de riesgo va a ser varios, vamos a ir detallando algunos de ellos para entender la asociación importante sobre la neoplasia como tal. Está la ingestión de nitratos o alimentos salados y ahumados, deficiencia de la ingesta de frutas y verduras, la infección por Helicobacter pylori, la deficiencia de los cuidados sanitarios, el estrato socioeconómico bajo, factores genéticos y sustancias tóxicas como el taquilozoide que está catalogado dentro de algunas sustancias tóxicas que pueden incidir como químico a un desarrollo de neoplasia. Vamos a ir viendo esos factores catalogados como factores ambientales para realmente hacer un hincapié y probablemente una educación a nuestros pacientes respecto a esta alteración. Dieta. Se ha sugerido en distintos estudios que el consumo de sal y alimentos en conservas aumentan el riesgo del cáncer gástrico. En 2007, la sal y los alimentos salados fueron clasificados como probables factores de riesgo para el cáncer gástrico. Además, se han descrito un potencial de efecto sinérgico de la sal y la infección por el Helicobacter pylori. Las dietas altas en frituras, carnes procesadas, salchichas, tocino, jamón, carne ahumada, se han asociado con un mayor riesgo al cáncer gástrico en varios estudios epidemiológicos. Existe actualmente una amplia evidencia que el consumo de frutas y hortalizas es probablemente un factor protector contra el cáncer gástrico. Dieta baja en cítricos muestra una asociación fuerte con el cáncer gástrico. Diversos estudios han demostrado también un factor protector al consumo de fibra, sin diferencias en el tipo o fuente en el cual se desarrolla la neoplasia.
Tenemos otros factores ambientales, el tabaco, por ejemplo, en un metaanálisis de 42 estudios se estima que el tabaco aumenta el riesgo del cáncer gástrico en aproximadamente 1.53 veces más que la población que no fuma, siendo mayor en los pacientes varones. La obesidad, el exceso de peso corporal, se asocia a un mayor riesgo de cáncer gástrico, exposiciones laborales. Hay algunas pruebas de que aquellos que trabajan en el aspecto de la minería, como el carbón y el estaño, en procesamiento de metales, especialmente en el acero, el hierro, se asocia a un mayor riesgo de cáncer gástrico. Sin embargo, la evidencia no ha sido del total consistente en los trabajos realizados al respecto. ¿Qué tenemos del alcohol? El alcohol, pues lamentablemente no se ha podido evidenciar algo que demuestre de manera consistente una asociación entre el consumo de alcohol y el riesgo del cáncer gástrico. En cambio, un estudio europeo sugirió que la ingesta diaria de vino podría ser protectora. Eso es complejo, ya no olvidemos que el alcohol en su daño hepático es acumulativo y eso puede traernos problemas. Nivel socioeconómico, se ha evidenciado una diferencia en cuanto a la localización del cáncer gástrico. Por un lado, el riesgo del cáncer gástrico distal es 2 veces mayor en poblaciones con nivel socioeconómico bajo. Por el contrario, los cánceres gástricos proximales se han asociado a un mayor nivel socioeconómico, es decir, en la gente que tiene un mejor estatus económico. Los AINES, el uso regular de AINES se ha asociado inversamente con el riesgo del adenocarcinoma gástrico distal y pareciera haber una interacción entre el uso del AINE y la infección por el Helicobacter pylori. Tenemos también al virus Epstein-Barr. Se estima que entre 5 a 10% de los cánceres gástricos en todo el mundo están asociados al Epstein-Barr. Con una presentación clínica patológica característica, tenemos mayor predominio en el género masculino, tiene una ubicación cardial o remanente gástrico posquirúrgico, importante infiltración linfocítica y menor frecuencia de metástasis a ganglios linfáticos, hay mayor porcentaje del tipo difuso de la clasificación de Laure y en algunas series un propósito más variable. ¿Cuál es el detalle de la carcinogénesis? Eso lo planteábamos y le decíamos vamos a entender un poco cómo el profesor Pelayo describió en su debido momento como un paciente con gastritis crónica podría en todo caso llevarnos a una neoplasia como tal. Entonces él describe una teoría del proceso multifactorial y secuencial que consistía que una gastritis superficial podría evolucionar a una gastritis crónica, luego a una gastritis atrófica, posteriormente a una metaplasia intestinal, luego displasia que puede ser leve, moderado o grave y finalmente el cáncer, ¿no? Entonces ya de ahí marca realmente lo grave que podría pues terminar concluyendo un proceso inflamatorio como tal. No ha cambiado mucho en los últimos años, las revisiones actuales nos muestran que ese progreso, pero que sí incluye lo que no manifestaba el profesor Pelayo, la infección del Helicobacter pylori, que desde la aparición, catalogado como carcinógeno tipo 1A, llevaba a una gastritis atrófica, a una metaplasia intestinal, pero también en esa cuestión aparecía una metaplasia colónica y finalmente el carcinoma gástrico, ¿no? Entonces sí marca que evidentemente a través de la progresión, a través de la aparición de las atrofias y las metaplasias, aparece la displasia y ahí generaríamos un problema neoplásico. Es importante conocer que la carcinogénesis explicaría un poco los factores que conllevan y cómo alteran el proceso replicativo de la mucosa
gástrica. Las alteraciones moleculares son la conversión de una célula gástrica normal en tumoral, un proceso lento y gradual, presentando múltiples cambios moleculares acumulativos, con cambios que incluyen mutaciones, ampliaciones o expresiones exageradas del oncogen, con una pérdida de heterocigoto o una o más regiones cromosómicas. ¿Cuáles son esas condiciones mórbidas que predisponen? Vamos a entender un poco y analizar las situaciones de las inflamaciones gástricas que llevan al paciente a un proceso y encaminan en sí a la aparición, y también se consideran como los factores de alerta que nos van a permitir entender la situación y tomar algunas previsiones para no llegar a ese extremo. La gastritis atrófica es un trastorno autoinmune que se caracteriza por una atrofia progresiva del epitelio glandular con pérdida de las células parietales y células principales. La pérdida de las glándulas exócrinas de la mucosa gástrica genera hipoclorhidria y un aumento secundario del pH gástrico, lo cual permite la colonización microbiana y la nitrosación, que es la genotóxica que va a generar el inicio de esta alteración. Además, existe una pérdida de las células endócrinas que normalmente secretan factores de crecimiento epidérmico que ayudan a la regeneración del tejido gástrico dañado. Se describe dos formas, las más comunes en la multifocal asociada e infección por Helicobacter pylori, o la que puede o no tener una metaplasia intestinal. La otra forma es la corporal, asociada a anticuerpos antiparietales y antifactor intrínseco, que se localiza en el fondo y cuerpo y se asocia a una anemia perniciosa. Estas asociadas con mayor riesgo de adenocarcinoma gástrico cardial y no cardial, también dependiendo de la ubicación de la aparición de la lesión. A mayor severidad de estas, mayor riesgo de malignidad según el tipo de gastritis. El riesgo aumentado del cáncer gástrico es menor para el corporal que en atrofia relacionada con el Helicobacter pylori, probablemente por un menor compromiso inflamatorio de la mucosa. Bien, la otra condición mórbida que predispone es la metaplasia intestinal. Corresponde a un cambio potencialmente reversible de una célula completamente diferenciada a otro tipo celular secundario a estímulos ambientales. La forma más común de la metaplasia en estómago es de tipo intestinal y se genera como resultado de la infección por Helicobacter pylori. También puede resultar del reflujo biliar gástrico o puede ser inducido experimentalmente por radiación también. La metaplasia intestinal en seres humanos también proporciona apoyo para el concepto de metaplasia intestinal como una lesión precursora del cáncer gástrico tipo intestinal. En los estudios suecos en el año 2015 se incluyó más de 4.000 pacientes y se estimó que aproximadamente 1 de cada 39 pacientes con metaplasia intestinal desarrollaría cáncer gástrico intestinal en 20 años después del diagnóstico. La displasia gástrica también es otra condición mórbida predisponente, es el siguiente paso en el proceso de la progresión de la enfermedad precancerosa. Las displasias se clasifican en bajo grado o alto grado, según el grado de atipia nuclear y desorganización arquitectónica. Las tasas de progresión al carcinoma invasivos de displasia de bajo grado son de 0 a 23%.
Las tasas para la displasia de alto grado son de 60 a 85%. La mayoría de los pacientes con displasia de alto grado de la mucosa gástrica ya tienen o van a desarrollar cáncer, y en un paciente que ya ha sido gastrectomizado por cáncer gástrico, entre un 20 a 40% tienen displasia asociada. Otro factor de morbilidad predisponente es la anemia perniciosa, secuela de gastritis atrófica crónica autoinmune, dirigida contra las células parietales gástricas y se asocia con un mayor riesgo al cáncer gástrico tipo intestinal, reportándose un aumento de riesgo de 2 a 6 veces dependiendo del tipo de duración de la enfermedad y lugar geográfico. La gastrectomía subtotal también está condicionada como mórbida predisponente. El cáncer gástrico del muñón es una entidad claramente establecida y corresponde a la aparición de un cáncer en el remanente gástrico después de una gastrectomía subtotal, cuya causa sería la regurgitación de la bilis y además el jugo pancreático, que es que termina siendo mayor después de una gastrectomía tipo BIRRO 2. ¿No? Entonces van a existir algunos otros factores adicionales en la gastrectomía que se van a contribuir y terminar siendo un factor que va a llevar en sí a la aparición de una neoplasia, pese que haya sido una gastrectomía por otra índole. En este caso, a quienes vigilamos con mayor frecuencia son aquellos pacientes que van a las cirugías bariátricas. Otro condicionante es los adenomas gástricos, son proyecciones polipoideas de epitelio glandular neoplásico, de predominio antral, tamaño variable. En general, todo adenoma gástrico tiene la potencialidad de malignizarse, siendo los factores de mayor riesgo las lesiones mayores de 2 centímetros, con depresión central, ulceradas y con patrón velloso. Siempre se debe resecar toda la lesión y evaluar sistemáticamente la mucosa gástrica. Si no se logra la resección completa, debe realizarse una nueva endoscopía en los 6 meses, y si se reseca toda la lesión, la endoscopía se repite un año después de realizada la resección. Entonces, en estos casos está recomendado la vigilancia y realmente la verificación de la lesión, porque al ser un procedimiento de resección enteramente endoscópico podría no tener una resección al 100%. Otra condicionante es la enfermedad de Menetrier, una entidad clínica poco frecuente que se caracteriza por un engrosamiento de los pliegues gástricos secundario a una hiperplasia de las células mucosas foveolares, frecuentemente asociada a la pérdida de las proteínas entéricas y hipoalbuminemia asociada. Su etiología es desconocida. Se ha asociado a mayor riesgo de cáncer gástrico, pero la magnitud de este riesgo es incierto y oscila entre 10 al 15%. Hasta el momento no hay un tratamiento establecido para esta enfermedad. En aquellos pacientes infectados por Helicobacter pylori se recomienda su erradicación, con lo cual puede lograrse un control de los síntomas. El manejo quirúrgico se prefiere en los individuos con pérdida no controlable de proteínas, sangrado y en la enfermedad localizada cerca del cardias o con displasia, ya que además se elimina el riesgo de la malignización. Pero es importante de todas formas el detalle de cómo lo describa el endoscopista y cómo lleguemos al diagnóstico para entender la entidad como tal. Hay algunos factores hereditarios también que van a considerarlo como condiciones mórbidas que predisponen. Los factores hereditarios han sido ampliamente estudiados en el cáncer gástrico. Se han determinado que el cáncer gástrico hereditario difuso, que corresponde a una forma hereditaria de cáncer gástrico de tipo difuso o invasivo, se caracteriza por tener una presentación tardía y es de mal pronóstico. Este tipo se ha asociado a mutaciones del gen
en este caso el gen E-caderina, que codifica la proteína relacionada con la adhesión y la comunicación intercelular. Se hereda un patrón autosómico dominante con alta penetración. En este se suma la asociación de otras mutaciones potenciales como es el CTNA. Uno es un gen para la alfa-catenina, el BRCA, que es un gen asociado al cáncer hereditario de mama y al cáncer de ovario, y ahí se van sumando otros como el STK11, que es un gen asociado al síndrome de Poe-Jäger, el CDHB, PRS1 y otros también. Son factores y entidades genéticas que hoy en día, entrando a la modalidad de la genética, queda en hacer el diagnóstico y la búsqueda correspondiente para determinar y saber de forma un poco preparada qué predisposición genética tiene un paciente a la neoplasia con factores hereditarios. Para su clasificación, ya ingresando al área del diagnóstico, vamos a hablar de 3 entidades. La Sociedad Internacional de Endoscopía la clasifica en TNM, según la Sociedad Japonesa de Endoscopía, en incipiente o avanzado, según Lauren, en tipo intestinal y difuso, que lo hablábamos a la introducción. 95% de las neoplasias de estómago corresponden a adenocarcinomas, el 5% restante van a corresponder a linfomas, sarcomas, carcinoides o carcinomas escamosos. Los adenocarcinomas se van a clasificar en tubulares, los más frecuentes, en papilares y los mucinosos. De acuerdo al grado de la diferenciación histopatológica, como vimos también en esófago, se subclasifican de un grado 1 a un grado 4. El grado 1 es un tumor bien diferenciado, el grado 2 es un tumor moderadamente diferenciado, el grado 3 es un tumor poco diferenciado y el grado 4 un tumor indiferenciado. Según Lauren, se estableció 2 tipos histológicos diferentes, cada uno con características histopatológicas, clínicas y epidemiológicas propias. El tipo intestinal se encuentra en general en regiones con alta incidencia, pacientes de edad mayor, dependientes de factores de riesgo ya descritos. Todos esos factores que hemos ido viendo, entre ambientales, entre los más característicos, que conllevan a la aparición del tumor. El tipo difuso tiene una incidencia algo más constante, parece estar más determinado por factores individuales, pacientes jóvenes, sin historia previa de enfermedad gástrica como tal, formado por células poco cohesionadas y con límites poco definidos, y su diseminación preferentemente es linfática. Sin embargo, algunas revisiones actuales han recomendado que esta entidad podría tener enteramente la misma asociación a los factores antes descritos, sin embargo, con un inicio de mayor tempranidad de edad y por ende el paciente debuta a más tempranas edades. En sí, es una lesión tumoral muy agresiva. Me tocó ver 2 pacientes muy jóvenes, una de 15 años que falleció 6 meses tras diagnóstico y otro paciente de 23 años con un retraso mental que falleció igual casi al año después del diagnóstico. Según la Sociedad Japonesa de Endoscopía, tenemos el cáncer incipiente que va a infiltrar la mucosa y la submucosa hasta la muscular mucosae, el cáncer intramucoso con metástasis ganglionar del 3% y el cáncer submucoso con metástasis ganglionar entre el 15 al 20%. Y tenemos al cáncer avanzado, donde va a infiltrar más allá de la muscular mucosae. El riesgo de metástasis ganglionar es de 40% más, y vamos a ver en este caso a los tumores incipientes que se subdividen en 3, del 0 a 1P, que es protruida pediculada, del 0 a 1S, que es protruida sésil, del 0 al 2A, superficial elevada, del 0 al 2B, plana, del 0 al 3C, superficial levemente deprimida, y finalmente del 0 al 3, excavada. Son las 3 modalidades de lesiones
tempranas o incipientes que vamos a ver en el paciente. Ya en la entidad del cáncer gástrico avanzado tenemos la clasificación de Borman con 5 tipos. Tenemos el tipo 1 sobre levantado polipoideo, tenemos el tipo 2 que es ulcerado bien circunscrito, tenemos el tipo 3 que es ulcerado infiltrante, el tipo 4 una infiltración difusa o conocida como linitis plástica, que significa estómago en forma de bota, y el tipo 5 no clasificable. Bien, para ir despertando un poquito. ¿Qué Borman es eso, doctores? Doctora, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué Borman es, doctores? Estamos viendo una clasificación macroscópica. ¿Qué Borman será? Tipo 1, doctora. Es ulcerada. Si no se olviden siempre de la entidad, ¿no? Tiene una grieta. ¿Qué tipo será? Ulcerativo. Tipo 2, doctora. Tipo 2. Tipo No, 2, porque doctor. sí tiene la úlcera, pero no está infiltrada. Bien, esa. ¿Qué Borman será, doctores? La G3. Polipoide, doctorita. Lesión polipoidea. 1, doctora. 1, es Borman 1, es una lesión polipoidea. Ahí. ¿Qué Borman será? ¿Podría ser 3, doctora? Es el Borman 3. Esta lesión, quiero que se fijen, está ulcerada, pero miren cómo jala el tejido, ¿no? El dato de la infiltración que describe el Borman 3. ¿De acuerdo? Es un Borman 3. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Creo que no, doctora. Perfecto. Bien, esta es una imagen para un poquito entender la infiltración de la lesión tumoral y el grado de compromiso de nódulos que puede tener. Vamos a ver si la lesión queda en mucosa, la posibilidad de tener ganglios afectados es menos del 5%. Cuando llega a la submucosa puede rebasar hasta un 20%. Y atravesando la muscular propia hasta el 40%, y sin embargo cuando esto avanza hasta la subserosa y la serosa, esta disposición es mayor al 90%. Entonces, para un poco comprender, o cuando uno de nuestros compañeros Hugo decía hay que hacerle una ecoendoscopía, el afán de poder realizar dicho procedimiento es ello, de poder identificar la infiltración de la lesión neoplásica y con ello plantear y definir qué tan grave podría ser y predecir un poco lo que estamos viendo. Según la Sociedad Internacional de Endoscopía, podríamos saber que la localización de la lesión tumoral puede estar en tercio superior, medio o inferior, con una extensión del tumor primario, compromiso ganglionario y linfático y presencia de metástasis. Entonces esta sociedad en sí describe el TNM de la entidad gástrica. ¿Para qué hacemos esa descripción? Para en todo caso estratificar la lesión tumoral y poder ver un estadio que puede partir desde un estadio 0, que es una lesión una lesión localizada
temprana o in situ, a estadio 1A, donde ya tenemos tumor, que podría significar el caso de nuestro paciente, que si lo teníamos el tumor y no teníamos nódulos ni metástasis. Un estadio 1B, donde tenemos el tumor localizado, pero podemos tener neoplasia, o podríamos tener un tumor un poco más grande, que abarque una parte más grande del tejido gástrico. En un estadio 2, ya el tamaño del tumor y la secuencia de los nódulos puede ser variable. Y un estadio 3, donde pues igual que tenemos tumores, que tenemos nódulos de diversos grados, pero recién en un estadio 4 vamos a identificar probablemente metástasis. Por lo tanto, el detalle de la estratificación es fundamental para nosotros poder ofertar al paciente y o indicar qué tipo de terapéutica podría optar, que en su mayoría siempre se va a esperar una terapéutica curativa. ¿Para qué hacemos este detalle? Para un poquito analizar la profundidad y el número de nódulos afectados, en este caso ganglios, donde si el T1 indicaría el avance entre la mucosa y la submucosa, el T2 hasta la muscular propia, el T3 hasta la subserosa, el T4 pasando la subserosa, el T4B con estructuras vecinas, y ya hablar de metástasis significaría haber rebasado el estadio 4. Para el diagnóstico, la recomendación es muy importante hacer un diagnóstico temprano, pues el pronóstico depende del momento en que se haga la identificación de la lesión. Y ello, como de forma muy reiterativa, es importante tener un buen abarque en la historia del paciente para detectar síntomas de alarma o síntomas no específicos que nos orienten en el diagnóstico. El uso de la endoscopia digestiva alta y la biopsia son los estudios de mayor recomendación. Pero también podríamos hacer uso de otros estudios radiológicos contrastados de no contar con la primera descrita. Esto permite la detección de tumores en estado temprano, lo que permite lograr excelente sobrevida a lo largo del plazo y altas tasas de curación en el paciente. Casos más avanzados, las formas de presentación son mucho más diversas dependiendo de la localización del tumor. Podemos tener pacientes con plenitud precoz, vómitos, dolor abdominal, bajo peso, masa abdominal palpable, anemia ferropriva. La presentación varía de acuerdo a la localización del tumor y el compromiso de otros órganos. Si la lesión estuviera ubicada en el tercio superior, como veíamos ese Borman 1, se presentan síntomas como disfagia, debido al crecimiento tumoral con compromiso de la unión gastroesofágica. Si el tumor estaría en el tercio medio, normalmente estas lesiones son las que más tardíamente llegamos debido a la gran distensión que puede tener la cámara gástrica en su porción del cuerpo. Tendríamos que puede alcanzar un gran tamaño y la consulta del paciente generalmente termina siendo tardía. En tercio inferior se presentan como un síndrome pilórico y van a tener vómitos de retención, ¿no? Entonces, obstruyendo el píloro, el paciente va a referir vómitos postprandiales frecuentes. Clínica y diagnóstico, hasta un 10% con signos de enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Más comunes son las adenopatías supraclaviculares, donde vamos a tener el famoso ganglio de Virchow, el engrosamiento del fondo de saco retrovesical o recto vaginal, con un nódulo periumbilical o ascitis o ictericia también. La presentación clínica en cáncer gástrico en sus etapas tempranas frecuentemente es asintomático, por lo cual su detección fuera de un programa de screening es poco usual. Significa que existen los protocolos de prevención temprana
clasificadas por Olga y Holguín, vamos a verlo un poquito más adelante, que nos van a permitir entrar en un plan de cómo vigilar a los pacientes con altos factores de riesgo asociado. En etapas tempranas, hasta el 80% de los pacientes no presentan síntomas. Describiéndose solo un 20% de síntomas inespecíficos como anorexia, náuseas, en menor medida pérdida de peso, siendo de esta manera síntomas inespecíficos que muchas veces no motivan a la consulta precoz u oportuna de los pacientes. En etapas más avanzadas se observa dolor abdominal tipurente, acidez persistente, asociado a la pérdida de peso, que por lo general resulta de una ingesta calórica insuficiente, en lugar de un catabolismo acelerado, y puede ser atribuible a la anorexia, náuseas, saciedad temprana y o disfagia. Cuando está presente el dolor abdominal, tiende a ser un dolor localizado en epigastrio, algo vago y leve en etapas tempranas, pero más grave y persistente a medida que avanza la enfermedad. La hemorragia gastrointestinal oculta, con o sin anemia por déficit de hierro, no es infrecuente, mientras que las hemorragias manifiestas como la melena o hematemesis se observa en menos del 20% de los casos. La disfagia es un síntoma común en pacientes con cánceres avanzados que surgen en el estómago proximal o en la unión esofagogástrica. También puede presentarse con clínica de obstrucción en los casos de un tumor distal avanzado. En el examen físico, la presencia de una masa abdominal palpable indica que la patología se encuentra en una etapa muy avanzada, siendo este un elemento de mal pronóstico. En pacientes también pueden presentar signos o síntomas de enfermedad metastásica a distancia. Las metástasis más frecuentes son hacia el hígado, ganglios linfáticos no regionales o distantes y al peritoneo. Menos comúnmente pulmones, ovario, hueso y sistema nervioso central. Dentro de los hallazgos del examen físico se deben buscar signos de diseminación linfática, destacándose la presencia de adenopatía supraclavicular izquierda, como habíamos explicado, el famoso nódulo de Virchow-Treutzer, la adenopatía periumbilical, que es el nódulo de Cister-Mary-Joseph, y la adenopatía axilar izquierda, que es el nódulo de Irish. La diseminación peritoneal se puede expresar clínicamente con ascitis, puede presentarse con un aumento de tamaño del ovario, generalmente bilateral, un tumor de Krukenberg o un trasto rectal. Se puede palpar una masa en el fondo de saco de Douglas con tabique rectal de Brummer. Una masa palpable del hígado puede indicar metástasis, aunque la enfermedad metastásica en el hígado es a menudo multifocal o difusa. La afección hepática suele asociarse a elevación de la fosfatasa alcalina. En raras ocasiones se pueden manifestar clínicamente elementos paraneoplásicos como una queratosis seborreica difusa, el signo de Lesser-Trelat, acantosis nigrans, anemia hemolítica, microangiopática, nefropatía membranosa, estados de hipercoagulabilidad, el síndrome de Traunzer y la poliartritis nodosa, son entidades asociadas raras. El síndrome de pseudoacalasia, como resultó del compromiso del plex aureus por la extensión local del tumor, siendo así un cáncer gástrico proximal, un diagnóstico diferencial para pacientes de edad avanzada, que hablábamos de la pseudoacalasia, cuando se relaciona a una entidad neoplásica como tal. El examen fundamental, como habíamos indicado, es la endoscopia digestiva alta. La ultrasonografía endoscópica puede ampliar la capacidad del examen del instrumento, permitiendo investigar la profundidad de la infiltración en la pared de gran utilidad en los tumores incipientes, en los estudios radiológicos contrastados, en la determinación de la extensión, etapificación y o resecabilidad de las lesiones son útiles la ecografía abdominal, la tomografía axial computarizada y eventualmente una resonancia magnética nuclear en caso de ser muy necesario.
¿Cuál es el tamizaje y la prevención? Las dos principales modalidades para la detección del cáncer gástrico en la población asintomática son la radiografía con bario y la endoscopia digestiva alta. Si bien ambas técnicas no se han comparado directamente, los estudios sugieren que la endoscopia puede ser una prueba más sensible para la detección temprana del cáncer gástrico. Hace algunas décadas, en lugares con alta incidencia de cáncer gástrico por medio del tamizaje, han podido disminuir de manera significativa la mortalidad debido o asociado a este cáncer. En Japón, por ejemplo, el cribado de la población de cáncer gástrico se recomienda para personas mayores de 50 años con una radiografía con bario de doble contraste y anualmente una endoscopia alta cada 2 a 3 años. En Corea la endoscopia digestiva alta se recomienda cada 2 años para individuos entre 40 a 75 años. Entonces ya existe un tamizaje como tal, en nuestro medio es importante implementarlo, aunque no seamos una población de alta incidencia neoplásica gástrica, sin embargo la recomendación es siempre tener y plantear una forma de rastrillaje. Como también hacemos el tamizaje a través del pepsinógeno sérico. El pepsinógeno 1 bajo en suero y una relación pepsinógeno 1,2 baja en suero son sugerentes de la gastritis atrófica, factor de riesgo para el cáncer gástrico. Por lo tanto, se propone que este grupo específico se beneficiará mejor de tamizaje endoscópico. Sin embargo, en el metaanálisis de 27 estudios basados en población general y 15 estudios en grupos seleccionados de alto riesgo, por ejemplo, gastritis atrófica, que incluyó aproximadamente 300.000 individuos, la sensibilidad y especificidad del pepsinógeno sérico en cáncer gástrico fue de 70 a 73% de los estudios basados en la población general y 57 a 80% en grupos de alto riesgo. El factor de trefoil 3 sérico es una pequeña proteína estable expresada en las células caliciformes del intestino delgado, del intestino grueso y en la metaplasia intestinal gástrica. La sensibilidad y la especificidad del TFS3 sérico para la detección del cáncer gástrico fueron del 81% versus 45-88%, respectivamente para el pepsinógeno sérico. Se necesitan estudios prospectivos para comparar el rendimiento del TF3 con endoscopia digestiva alta. La suma del TFF3 y el pepsinógeno pueden aumentar la sensibilidad como factores no invasivos para el pronóstico del cáncer gástrico. Las microRNAs, se han identificado al menos 3 micros ARNAs, que es el 421, el 18A y el 106A, que están altamente expresados en los cánceres gástricos y son detectables en la sangre y aspiraciones gástricas. Los ensayos para múltiples microRNAs pueden mejorar aún más en la precisión diagnóstica, sin embargo, se necesita estudios adicionales para definir el papel de los microRNA como biomarcadores para el cáncer gástrico. En áreas de baja incidencia de cáncer gástrico, la detección con endoscopia alta debe reservarse para poblaciones específicas de alto riesgo, donde se debe incluir pacientes con infección por Helicobacter pylori, gastropatía crónica atrófica, metaplasia intestinal gástrica, anemia perniciosa, adenomas gástricos, poliposis anenomatosa familiar y síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch, que se caracteriza por la presencia de la neoplasia colónica, el Puech-Jäger con las poliposis y la poliposis juvenil, que van a tener una asociación importante a la neoplasia gástrica. En ausencia de lesiones focales o antecedentes familiares, la búsqueda de lesiones premalignas podría focalizarse en mayores de 40 años. Además, se sugiere el etapificar el riesgo del cáncer gástrico de acuerdo al sistema de Olga, que es una asociación de la gastritis atrófica, y para la gastritis atrófica y el sistema de Holguín para la metaplasia intestinal. Entonces existen 2 entidades que se van a encargar enteramente de hacer nuestra vigilancia
y dejárnoslos delineados cómo vamos a programar el seguimiento de estos pacientes. Estos son sistemas que estadifican histológicamente y emplean un protocolo de muestra de biopsia y una escala visual analógica, así como determinan la severidad y la atrofia de la metaplasia gástrica. Olga y Holguín, en el caso de Olga, cada sitio de toma de biopsia, la atrofia se clasifica como no atrófica y atrófica. La severidad de la atrofia gástrica se determina independientemente para dos sectores topográficos gástricos distintos. La previene de antro y ángulo y la del fondo del fondo gástrico, y la mediante la escala visual analógica de la severidad de la atrofia se determina 4 grados. El grado 0 sin atrofia, el grado 1 atrofia leve, el grado 2 atrofia moderada y el grado 3 atrofia severa, considerando siempre el grado de severidad más alto por sector, siendo de igual manera el sistema de Holguín para estadificación de la metaplasia intestinal. Así es como se reconocen etapas progresivas que van de 0 a 4, constituyendo en las distintas publicaciones los pacientes en estadios o en etapa 3 y 4, y se asocia de manera significativa con mayor riesgo para el cáncer gástrico. Este es el dato en sí de los programas de tamizaje. Tenemos al grupo Olga y Holguín con H. pylori negativo, no justifica control. Si tienes un Olga y Holguín H. pylori negativo, familiar directo de cáncer gástrico, debe repetir el estudio cada 5 años. La Olga y Holguín en estadio 0 con H. pylori positivo cada 3 años. En Olga y Holguín de 1 a 2 grados, la EDA debe ser cada 3 años. En Olga y Holguín en estadio 3 y 4, el EDA debe ser anual, y aquellos que tienen bajo grado de displasia cada año y los que tienen alto grado cada 6 meses. Entonces esta entidad nos va a dar los lineamientos a través del cual vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes. Ya concluyendo con esto, la terapia va a ser quirúrgica, es hasta ahora la única terapia potencialmente curativa para el cáncer gástrico, cirugía electiva, ya que la cirugía de urgencia, la perforación y la hemorragia o masiva terminarían siendo entidades de cirugía paliativa. El cáncer gástrico incipiente se puede optar terapias menos invasivas, pero esto es imprescindible, demostrar la profundidad, la invasión a la pared mediante endosonografía, que es lo que analizamos también en nuestro caso. Aquellos pacientes con lesiones no ulceradas, bien diferenciadas, sin imágenes sugerentes de adenopatías, puede ser candidato a la resección endoscópica o laparoscópica en cuña, con buenos resultados si cumplen con algunas características: lesiones deprimidas el diámetro menor de 1 centímetro y lesiones sobrelevadas con un diámetro que no debería superar los 2 centímetros. Es posible contar con marcadores tumorales, pero son inespecíficos. El CEA es uno de ellos, la ecaderina, que la hemos explicado dentro de los factores, y el antígeno glicoproteico del tumor G72, que también podría ser un marcador. La cirugía paliativa va a estar indicada en aquellos casos que tenemos pacientes con complicaciones como hemorragia, intolerancia a alimentos orales, dolor. Y la cirugía con intención curativa significa para alcanzar aquello que no debe quedar tumor residual, para hablar de una entidad como tal curativa. En general, pacientes con tumores del tercio medio y proximal de estómago deben ir sí o sí a una gastrectomía total, es una recomendación. Tumores de tipo intestinal, el margen proximal debe ser de por lo menos 5 a 6 centímetros y este debiera ser mayor para aquellos tumores de tipo difuso, que debería ser aproximadamente de 10 centímetros. El valor del vaciamiento ganglionar es término terapéutico que aún es un tema muy controversial, no teniendo en sí a la fecha una explicación como tal. El uso de quimioterapia y radioterapia o la combinación de ambos en el preoperatorio, es decir, en neoadyuvante,
o el posoperatorio adyuvante es un motivo de estudio con resultados variables en diversas series. Series recientes con uso combinado de quimio o radioterapia posoperatorio han demostrado resultados promisorios en términos de sobrevida comparados con resultados de grupos placebo, ¿no? Así que todavía aún ahí sigue siendo controversial el uso o no de la entidad. Futuros estudios permitirán evaluar nuevas terapias y establecer esquemas terapéuticos y grupos específicos de pacientes que se benefician con ellos. Bien. ¿Alguna pregunta, doctores? Despertemos que eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Es un tema bastante amplio, complejo. Sin embargo, consideramos que la revisión es lo que necesitamos tenerlo como base como médicos generales. ¿Alguna duda, doctores, hasta ahí? Creo que no, doctora. Perfecto. Bien, doctores, eso sería todo por hoy. Pues nada, buen fin de semana y nos reencontramos próximo viernes. Hasta luego, doctor. Gracias, doctora.